Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo segundo de Cuaresma nos habla del misterio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Para comprender bien el sentido del Evangelio de hoy y su emplazamiento en medio de la Cuaresma, es necesario enmarcarlo a él mismo, situarlo en su realidad concreta. Y para ello es indispensable comenzar la narración desde el versículo 13 del capítulo 16 de San Mateo y completarlo con las crónicas de San Marcos y de San Lucas. He aquí un resumen de los tres sinópticos. Dicen así los evangelistas: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque los pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto. Y mientras oraba, se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron resplandecientes y en extremo blancos, como la nieve. Y en esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él de su partida que había de cumplir en Jerusalén. Mas Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, y despertando vieron la gloria de él y la de los 2 varones que de pie estaban con él. Y apartándose de él, tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, pues estaban atónitos de miedo. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y he aquí que de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír eso, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: levantaos, no tengáis miedo. Ellos, alzando sus ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Bueno, hasta aquí el resumen de los 3 evangelistas. Como habrán notado, San Lucas y San Marcos agregan algunos detalles muy interesantes a la narración de San Mateo que trae nuestro misal. Podemos ver que el Padre nos muestra al Hijo de sus complacencias y lo proclama Maestro universal. Escuchadle. Contemplemos entonces y escuchemos a Jesucristo. Por hoy dejemos toda otra reflexión y concentremos toda nuestra atención en la amable persona de Jesús transfigurado.
Una mañana, 6 días después de haber anunciado por primera vez la pasión y muerte, Jesús sube con sus 3 discípulos predilectos a un monte solitario y elevado. Y llegados a la cumbre, Jesús se puso en oración, en actitud de orante, y entró en comunicación íntima con su Padre Celestial. Mientras los apóstoles por un tiempo lo observaban y después se fueron adormeciendo. El alma de Jesús en ese momento ardía dulce y sosegadamente. Y pronto esas llamas luminosas internas, atravesando el tenue velo de su sagrada carne, se mostraron gloriosamente en el divino semblante y en todo su cuerpo. Tenemos que comprender que es la divinidad de nuestro Señor que se transparenta. Esto no es un milagro. Esa era la situación que tendría que haber tenido habitualmente nuestro Señor desde el momento mismo de su concepción. El milagro es a la inversa. Durante toda su vida, salvo durante estos momentos en la cima del Tabor, nuestro Señor, por un milagro, ocultó su divinidad. La faz se puso radiante como el sol, sus vestiduras se tornaron blancas como la nieve, brillantes como la luz. Qué visión tan celeste la de Jesús transfigurado en medio de las sombras que ya del día que atardece, que va anocheciendo. Y entre tanto, su corazón sagrado levantaba nuevas llamaradas de amor al Padre Celestial, con el cual se entretenía, y de amor también a los hombres por quienes intercedía. El Padre quiso honrar al Hijo de su amor y mandó a Moisés y a Elías, el gran caudillo del pueblo de Dios y el más insigne de entre los profetas, para que le rindieran homenaje y para que le honrasen con su presencia y con su acatamiento. Recordemos que tanto Moisés como Elías también habían practicado el ayuno de 40 días, tal como nuestro Señor lo hizo y como hemos visto el domingo pasado. No apartemos nuestros ojos y nuestros oídos del Divino Maestro. Oigamos lo que hablaba Jesús con Moisés y Elías. No lo trae San Mateo, pero sí lo trae San Lucas. En medio de su gloria hablaba de nuestra redención. Hablaba de su salida que debía suceder en Jerusalén. Es decir, hablaba con Moisés y Elías de su pasión, muerte y resurrección. Y de ahí se entiende también cómo la Iglesia y por qué la Iglesia, como una buena maestra, pone este misterio glorioso de nuestro Señor en medio de la Cuaresma, teniendo además su fiesta propia el 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración. Y este misterio glorioso lo pone en medio de la Cuaresma porque debemos entender justamente que 6 días antes nuestro Señor anunció por primera vez su pasión. En medio de la Transfiguración habla de su pasión, de la salida de este mundo a través de la pasión y resurrección, y al descender les dirá a los apóstoles que no comenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. La cruz está en el centro, no solamente de la vida de nuestro Señor, sino de toda la humanidad. Y ahí convergemos el día de la Transfiguración al cenit, al punto culminante de la misión, la obra externa de nuestro Señor, su ministerio público. Vueltos los ojos a Jerusalén, Jesús muestra a Moisés y a Elías un montecito, a donde no llegan los resplandores del Tabor. Y sobre ese montecito les hace ver una cruz.
levantada entre el cielo y la tierra, como está Él ahora en la cima del Tabor transfigurado. Y en esa cruz les muestra desgarrado, desangrado, inerte, ese mismo cuerpo que ahora tan gloriosamente transfigurado ellos están contemplando. Y debemos tener nosotros en nuestra mente, y sobre todo cuando hacemos oración, cuando recemos, cuando contemplemos este misterio, debemos tener ambas imágenes. Y en la mente de los dos profetas, en la mente de Elías y de Moisés, se fundieron en una las dos imágenes. La de Jesús transfigurado y la de Jesús crucificado. Importante porque vamos inmediatamente a contemplar la actitud de San Pedro. A San Pedro ya hace 6 días les había anunciado, Jesús le había anunciado su pasión. Ahora lo va a ver transfigurado y vamos a ver cuál es su actitud. Y ellos, Moisés y Elías, se compenetraron. Las dos transfiguraciones se compenetraron en la mente de Moisés y Elías. ¿Cómo dos transfiguraciones? ¿Sí? La transfiguración de la gloria y la transfiguración del dolor, de la ignominia. Nuestro Señor sobre la cruz está transfigurado. Así como está transfigurado por la pobreza, la humildad, etc., en el pesebre de Belén. Y evidentemente que la transfiguración de nuestro Señor en la cima del Tabor, la transfiguración en el pesebre ya no tanto, pero bueno, no nos deja de gustar, pero la transfiguración sobre la cruz no nos gusta nada. Y al igual que Pedro, 6 días antes, intentaríamos apartar a nuestro Señor de su pasión. Y si así lo hiciésemos, Él nos respondería como a Pedro: atrás, Satanás, me eres escándalo. ¿Y cuántas veces nuestro Señor tendría que habernos respondido así en nuestras actitudes a lo largo de nuestra vida? Reflexionemos, hagamos examen de conciencia y veamos si ante tal o cual situación de nuestra vida no hemos respondido como Pedro, tratando de apartarnos nosotros, no nuestro Señor, apartarnos nosotros de la cruz. Pues bien, los destellos cada vez más deslumbradores de Jesús, las palabras de la conversación, despertaron finalmente a los dormidos discípulos. No hay para qué recordar las expresiones incoherentes de San Pedro. Señor, qué bien que se está aquí. Si quieres, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y nos quedamos aquí en el Tabor para siempre. Qué bien que se está aquí. Y nuestro Señor quiere que comprendamos que sí, se está bien ahí, pero que si Él quiere que estemos en el pesebre, como los pastores o como los reyes, o si quiere que estemos al pie de la cruz como la Magdalena, también qué bien que se está aquí. Y no respondemos así. Mientras Él hablaba y Moisés y Elías se retiraban, se van, termina la presencia de los dos personajes del Antiguo Testamento, la luz esplendorosa que irradiaba el Salvador se fue extendiendo, se fue condensando en una especie de neblina luminosa que todo lo envolvía. Y desde esa magnífica gloria, desde esa nube, como en el Antiguo Testamento, cuando también invadió el templo, por ejemplo, desde esa magnífica gloria, símbolo de la divina presencia, se deja oír la voz llena de majestad del Padre Celestial que habla a los discípulos. Este es mi Hijo muy amado,
en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escuchadle. No lo dice el Evangelio, no creo que haya sucedido tampoco, pero Dios Padre podría haber dicho: ¿entendiste, Pedro? Este es mi Hijo muy amado, tal como te lo revelé hace 6 días, porque Jesús le dijo a Pedro: no es ni la carne ni la sangre quien te ha revelado que soy el Hijo de Dios bendito. Pero cuando inmediatamente después te anunció la pasión, trataste de disuadirlo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. No solo ahora en la cima del Tabor, transfigurado y glorioso, sino también en su ignominia y en su abandono sobre la cruz. Escuchadle, Pedro, escucha a mi Hijo. Y así nos dice también a cada uno de nosotros. Escuchemos a Jesús. Jesús, centro único de las complacencias divinas. Nada agrada al Padre Celestial sino Jesucristo, o lo que lleva la imagen, lo que está unido a Jesucristo. Y no podemos asegurarnos de que agradamos a Dios sino por Jesucristo y en Jesucristo. Y otra reflexión que deberíamos hacernos cuando sentimos que nuestro corazón se nos va hacia algo que no es Jesucristo, es que si Cristo tiene amabilidad para llenar la capacidad inmensa de amar que tiene el Padre Celestial, ¿cuánto más la tendrá para llenar todas las honduras de nuestro mezquino corazón? Si Jesús puede saciar las ansias infinitas del amor del Padre, ansias infinitas, ¿cuánto más puede saciar nuestras mezquinas ansias? Y entonces, cuando nuestro corazón se vaya detrás de las criaturas, apartándonos de Dios, recordemos que en Jesús tenemos absolutamente todo. Y que no nos tenga que decir como aquella religiosa a la cual se le apareció y que se quejaba de esto, de lo otro, y le dijo: ¿no te basto yo solo? ¿Qué más quieres? ¿No te es suficiente Jesucristo? ¿Qué más quieres? Y seguimos con nuestro examen de conciencia. No solamente amor para nuestros corazones hemos de buscar en Jesucristo, sino también luz para nuestras inteligencias. Escuchadle, dijo el Padre a los discípulos, y en ellos a nosotros. Y es de notar la oportunidad de este mandamiento divino. Hablaba Jesús con Moisés y Elías de cruz, de ignominias, de tormentos, de muerte. Y San Pedro, ahora como pocos días antes, nada quería saber de todo esto. Y quería apartar a Jesús de esos pensamientos, sacarle a Jesús de su cabeza esos pensamientos. Y entonces fue cuando el Padre le dice: escuchadle. Aun cuando nos hable de cruz y de muerte, siempre hemos de escuchar a Jesús, pues su palabra es de verdad y es la vida eterna. Como cuando dice nuestro Señor, dirá a los apóstoles: ¿también vosotros queréis marcharos? Justamente un año antes de la pasión, después de haber anunciado la institución de la Eucaristía. ¿También vosotros queréis marcharos? Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Pedro ya había aprendido, ya había entendido, más allá de que practicase o no, pero por lo menos ya había entendido. Escuchadle. Cuando oyeron la voz del Padre, los discípulos miraron instintivamente si estaban todavía allí Moisés y Elías, como si temiesen que no fuese bastante claro que solo por Jesús se decían aquellas palabras. ¿Las dirá por Jesús o las dirá por Moisés? No, ya no estaba más Moisés, ya no estaba más Elías, estaba Jesús solo. Es solo por Jesús,
este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escuchadle a Él, a Jesús. Vano temor, Moisés, Elías se habían retirado como eclipsados por la gloria incomparable de Jesús. Él es el Hijo unigénito del Padre, el único Maestro de la verdad. Cuando Jesús se acercó y tocó suavemente a los discípulos que yacían aterrados de miedo y aterrados porque estaban aterrizados, tirados por tierra, en medio de los fulgores de la nube, Él se acerca y los toca suavemente. Y ya era de día. El rostro de Jesús ya no relumbraba como el sol, sus vestiduras habían perdido su nívea y luminosa blancura. Toda la luz se recogió de nuevo, se reconcentró en su alma. Y volvió a estar como estaba desde el día de su nacimiento, ocultando en su alma su divinidad. Y allí siguió transfigurado ahora nuestro Señor con la transfiguración de su humillación. Exinanivit, se anonadó a sí mismo. Esa es la verdadera transfiguración. Desde el día de su encarnación hasta el día de su resurrección, y ahí sí, ya glorioso, triunfante. Y solamente por ese ratito en la cima del Tabor dejó entrever su divinidad. Allí sí se manifestó el divino corazón. Y de esa misma manera se manifestó en parte a Santa Margarita María en la principal de las apariciones que tuvo en Paray-le-Monial. Radiante de gloria, coronado de espinas, con la transfiguración del Tabor y con la transfiguración del Calvario. Así se le apareció a Santa Margarita María, al igual que a Moisés y Elías, transfigurado en la gloria y transfigurado en la ignominia. Este misterio es glorioso, y es glorioso para Jesucristo, y es consolador para nosotros. Ante todo es un misterio glorioso para Jesucristo. En primer lugar, por el hecho mismo de la transfiguración en sí misma. En efecto, manifestó en ella su grandeza, el brillo incomparable de su gloria, lo cual se desprende de las expresiones que usan los evangelistas. Su rostro se puso brillante como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Podemos además juzgar de la magnificencia de la transfiguración por los efectos que produjo en los apóstoles. Era tal la belleza de ese cuadro, tan suaves los sentimientos de su alma, tan bella la luz que lo circundaba, que un éxtasis respetuoso les impedía hablar. Y todo eso no era más que un destello de la gloria de Jesús. No podemos ni imaginarnos lo que es el cielo. Eso fue un destello, simplemente. La gloria del misterio se desprende también por el homenaje que le rendieron Moisés y Elías. Uno representaba la ley, el otro representaba los profetas. Todo el Antiguo Testamento representado allí, la ley y los profetas, Moisés y Elías. Y todo el Nuevo Testamento representado por los 3 apóstoles. Es decir, toda la economía de la salvación está allí en la cima del Tabor. Y aparecieron también para saber cómo debía cumplirse la redención por la pasión y muerte de Jesús. Contraste singular entre el Calvario y el Tabor. En el Calvario está entre 2 malhechores. En el Tabor, entre 2 profetas. En el Calvario, rodeado de ignominias. Aquí, refulgente de gloria. Allá, blasfemado, escarnecido. Aquí, glorificado, ensalzado por el Padre. Y si entonces nuestro Señor nos diese a elegir, como le dio a elegir a Santa Catalina de Siena, se le apareció con 2 coronas, una de rosas y otra de espinas. Catalina, elige la corona que tú quieras. Nos dice elegir a nosotros, te doy a elegir
¿Tabor o Calvario? Catalina, porque era santa, lo mira a nuestro Señor y le dice, ¿cualquiera de las dos puedo elegir? Sí, Catalina. ¿Puedo elegir Tabor? ¿Puedo elegir Calvario? Sí, Catalina. ¿Pero te doy la misma gloria con una que con otra? Sí, Catalina. Y esa era la voluntad de Jesús. De modo tal que si hubiese elegido el Tabor, la corona de rosas, le hubiese dado tanta gloria como si hubiese elegido la de espinas o el Calvario. Porque en ese momento esa era la voluntad de nuestro Señor. Pero Catalina era santa. ¿En serio que te doy la misma gloria? Sí. Y entonces agarró la de espinas y se coronó de espinas. Pedro en ese momento hubiese optado por el Tabor. Después de Pentecostés ya no. ¿Y nosotros qué elegimos? Padre, a mí no se me aparece Jesús y me ofrece. Sí. Está la liturgia de hoy. Está en la liturgia de hoy. Y entonces tenemos que elegir. Si Él nos dijese, me das más gloria eligiendo el Tabor, no hay duda, tengo que elegir el Tabor. Porque primero está la gloria de Jesús. Si me dijere, me das más gloria eligiendo el Calvario, tengo que elegir el Calvario. Pero si me das exactamente la misma gloria eligiendo el Tabor o el Calvario, ¿qué elegiríamos? Cada uno responda en su corazón. Finalmente se muestra la gloria por el testimonio que dio de Jesús el Padre Eterno. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, escuchadle. Y con esas palabras proclama su divinidad y le proclama también Maestro y Doctor del mundo. Escuchar a Jesús. ¿Qué significa eso? Significa creer en sus enseñanzas. Significa observar su ley. Significa imitar sus ejemplos. Y todas las virtudes proceden de escuchar su palabra. Y todos los vicios proceden de rehusar sus enseñanzas. Pero dijimos que también la transfiguración es un misterio consolador para nosotros. Y esto nos proporciona un goce anticipado de la felicidad del cielo. Los apóstoles, fuera de sí, inundados de gozos celestiales, no deseaban más que la prolongación de esa felicidad. Señor, qué bueno es estarnos aquí. Si quieres, hacemos 3 tiendas y nos quedamos aquí. Nos eternizamos en el Tabor. Y escuchan inefables palabras que no pueden sino venir del cielo. Una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y de la nube salió una voz. Tienen el testimonio expreso de la presencia de Dios. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor. Y aprenden que esta vida no es lugar de goces ni de felicidad permanente. Y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Pasó la escena de la transfiguración. ¿No nos podemos quedar para siempre aquí? No, Pedro, tienes que bajar. Tienes que ir al valle. Allí está tu compromiso. Y tendrás que ascender después otros 2 montes. El de Getsemaní y el del Calvario. Y después vendrá el ascenso al Tabor definitivo, el cielo. Pero hoy tienes que bajar al valle, tienes que seguir luchando, tienes que ir después conmigo a Getsemaní, y los va a llevar a los 3 mismos a Getsemaní. Los mismos que contemplaron la transfiguración contemplarán a nuestro Señor lleno de tedio, temblando. Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Pero es el mismo Jesús? Sí, es el mismo Jesús.
¿Y yo me voy a quedar a acompañarlo solamente en el Tabor? ¿Y no lo voy a querer acompañar en Getsemaní? ¿Y cuando al día siguiente vaya cargando con su cruz al Calvario, no lo voy a seguir? Cada uno vea. Y ellos aprenden que en esta vida no siempre todo es goce ni felicidad permanente. Todo lo contrario. Y de ese modo, este misterio nos da una prenda de las glorias y de las delicias que nos tiene preparadas el Señor en el cielo, si nos esforzamos en merecerlas. Y por ello debemos transfigurar nuestra vida en la de Jesucristo. Transfigurar nuestra vida en la de Jesucristo. Y para transformarnos en Jesucristo debemos padecer con Jesucristo. Subir al Calvario del dolor para ascender luego al Tabor de la glorificación. Y por eso cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, guardaron el secreto hasta después de la resurrección, y San Pedro lo consigna en una de sus cartas. En resumen, el misterio de la transfiguración nos da a conocer a Jesucristo y nos demuestra su divinidad. Necesitamos esto en medio de la Cuaresma. Nos da a dar a conocer a Jesucristo, pues nos enseña a descubrir bajo el velo de la humanidad la gloria de la divinidad del Hijo de Dios. Y nos enseña también que Jesús es el fin y término en que se juntan, en que coinciden la antigua y la nueva alianza, y que en él hayan cumplimiento y perfección todas las profecías y toda la ley del Antiguo Testamento. Ley y profetas representados allí por Moisés y Elías. Nos enseña que Jesucristo es el unigénito, el consustancial del Padre Celestial, el soberano legislador y el profeta de la nueva ley. Ipsum audite, escuchadle. Y una vez más hay que escuchar todo lo consignado en los evangelios, en las cartas de los apóstoles, en el Apocalipsis. También nos demuestra su divinidad. Este misterio es un testimonio espléndido de la divinidad de nuestro Señor. Es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, que realizó las esperanzas de 40 siglos del Antiguo Testamento. El mundo estaba sentado en sombras de muerte, vino Cristo y lo anegó en un océano de luz, lo abrazó en llamaradas de amor. Vino a conquistar la inteligencia, el corazón de la humanidad. Su palabra, su enseñanza, se caracterizan por esa vitalidad divina, la universalidad en el tiempo y en el espacio. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Y Él no cambia. Su doctrina no cambia. Su moral no cambia. Por más concilios vaticanos que pasan. La doctrina y la moral de nuestro Señor son siempre la misma. Y como la naturaleza del hombre es siempre la misma, no puede haber cambio en eso. Y los 10 mandamientos siguen siendo los 10 mandamientos que por otra parte son de ley natural. Ni siquiera hubiese hecho falta que Dios Padre lo promulgase sobre el Sinaí, ni lo consignase en nuestros catecismos. Son de ley natural. Están escritos en el corazón del hombre. Para pasar a hacerlo bien, Él pasa, nuestro Señor, el divino Maestro, pasa por este mundo, haciendo el bien. Y sigue Él dando luz a los ciegos, limpiando a los leprosos, dando movimiento a los paralíticos, resucitando a los muertos y aliviando todos los males de los hombres, especialmente en sentido espiritual. Y si fuese por el bien del alma, también en el sentido físico y corporal. No todos los que van a Lourdes quedan sanados, curados, recuperan la salud. Pero todos los que van a Lourdes con buenas disposiciones vuelven transformados.
y al menos antes, en los buenos tiempos de la Iglesia, en esa basílica de la confesión, porque es una iglesia que está llena de confesionarios, al margen de la basílica principal hay otra, la iglesia de la confesión, hay confesionarios donde confiesaban sacerdotes en todas las lenguas y todos los peregrinos de todas las partes del mundo podían confesarse, y los conocedores de Lourdes decían, es allí donde se realizan los verdaderos milagros, en el confesionario, y no tanto en la piscina. Anuncia nuestro Señor la destrucción de Jerusalén, y después de algunos años no quedó de la ciudad santa piedra sobre piedra. Predice su pasión, su resurrección, la dispersión del pueblo judío, su triunfo, el triunfo de su iglesia, y hoy vemos realizados estos anuncios, y ese pueblo prófugo por la tierra lleva en su frente el estigma de la maldición de sus profetas. Cristo muere, resucita como Dios, y si en los hombres la muerte es el fin de las grandezas y de las glorias, en Jesucristo es el principio de un amor que nunca desfallece. Es el triunfo sobre la muerte, es el triunfo de la vida. Y reina desde el madero. Y tenemos que entender cuál es la pedagogía de la Iglesia al insertar este misterio de gloria en medio de la Cuaresma. Él reina desde el madero y resucita y se levanta triunfante del sepulcro porque es el autor de la vida y es el dueño de la muerte. Y todo esto nos demuestra su divinidad, su gloria, su triunfo. Escuchadle. Obedezcamos al Padre Eterno. Y si bien participaremos de la pasión de su divino Hijo, también comparticiparemos de su gloria. Y esa es la razón de la elección de este misterio para este segundo domingo de Cuaresma. No perdamos sus enseñanzas. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.